Hola queridos amigos que nos están siguiendo en este canal de YouTube y que están atentos a los encuentros que estamos teniendo maravillosos para analizar esto que llamamos astrología de la vida real, momentos históricos, personajes, situaciones que a la luz de ciertos tránsitos y de ciertos movimientos planetarios nos revelan una parte significativa e interesante de la astrología que podemos aplicar a la vida real y comprender mejor todos esos movimientos, también cómo se van cristalizando en determinadas coyunturas. Entonces, de nuevo estamos acá con Sigrid, estamos haciendo un proceso muy lindo de encontrarnos, revisar acontecimientos, qué está pasando, estudiar y, por supuesto, compartir con ustedes esta información que nos parece valiosa también como una forma de aprendizaje de astrológico y también para irnos empapando y seguirnos empapando pues de los códigos y los símbolos de la astrología. ¿Cómo va, Sigrid? ¿Qué más, Augusto? ¿Cómo andas? Aquí Bien. contento de ver ese aterrizaje que hacemos en las cartas natales. Hoy vamos a ver y además, como siguiendo también este momento sensible en el que estamos, en donde acabamos de pasar por los primeros eclipses del año, en donde estamos cerrando ya la temporada de Tauro-Escorpio y viendo los acontecimientos alrededor de eso, ¿no? Entonces, con respecto a eso, vamos a ver al rey Carlos que se coronó el día siguiente al eclipse lunar, ¿no? Que mucha gente decía, pero ¿qué es esta loquera, no? ¿Cómo va a hacer eso en el momento en donde hay una limpieza lunar, porque la luna se junta con el nodo norte en un proceso de depuración muy sincrónico en realidad con esto de adultarse del príncipe Carlos? Y vamos a mirarlo eh, ligado al destino, digámoslo así, del Reino Unido, porque nos parece importantísimo entender cómo interpreta la monarquía el pueblo, ¿no? La luna también es el pueblo. Entonces nos pareció súper bonito mirar eso y finalmente también vamos a terminar mirando cómo el destino del rey pues estaba también muy marcado por esta reina que casi no se va para poderle dejar el reinato a un personaje que fue súper de avanzada en muchas cosas, y eso es lo que vamos a entender también en la carta de Carlos, este pensamiento innovador, muy pensado en los ciclos de la naturaleza, ¿no? Interesado por una cantidad de cosas interesantísimas, pero que cuando llega al trono, pues ya tiene 73 años. Entonces, es interesante esto porque de todas maneras la maduración de los planetas y la carta natal va teniendo un proceso donde se han ido activando distintas cosas. Los 73 años ya ha tenido los 500 retornos y las 500 oposiciones de todo. Y evidentemente tiene que haber hecho un proceso bien interesante que vamos a observar. Sí, justamente como tú lo dices, pues nos llama la atención mientras vas compartiendo. Si quieres, iniciamos con el, con justamente la carta del Reino Unido en el momento del eclipse. Es interesante poder observar cómo lo que son, lo que representan los eclipses, nos habla justamente de un proceso de limpieza, depuración, actualización, y justamente tenemos pues un eclipse en Escorpio, ¿no? Un sol en Tauro, una luna llena eclipsada en Escorpio, cuyo planeta regente justamente es Plutón. Es que Plutón fue un protagonista de este eclipse, y Plutón en un grado tan álgico, tan de umbral como el grado cero de Acuario, tomando marcha atrás para devolverse a Capricornio, pues viene justamente a hacer todo un proceso en el que hemos venido también hablando. Justamente lo hicimos con el video de la carta astral del Dalai Lama, un proceso de depuración y limpieza de unas estructuras sociales y también de esas figuras que encarnan y materializan esas estructuras de poder. La política, las autoridades, las instituciones, pues han venido en un proceso desde el 2010, si no estoy mal, que entra Plutón en Capricornio, o un poco antes, de El 8. movimiento
y en donde nosotros podemos percibir colectivamente esa faceta de las instituciones y de esa organización del poder, pero desde una óptica plutoniana, o sea, desde un enfoque en donde se ven sus excesos, sus sombras, sus miedos, sus compulsiones, su necesidad de poder, su arbitrariedad y muchas otras cosas. Y bueno, una monarquía en el siglo XXI, pues nos llama la atención entender, ¿no? También qué significa y por qué, digamos, está allí, permanece, qué imaginario representa, pero además, como tú lo decías, qué desafíos con un escenario social que tiende al movimiento y a generar unas estructuras mucho más igualitarias, ¿no? Unas estructuras mucho más acuarianas y entender esto. Entonces, si quieres, arranquemos pues de una con este análisis del Reino Unido, y el día y el momento del eclipse. Sí, retomo tus palabras con respecto a todo el proceso que ha hecho Plutón en Capricornio, porque precisamente Saturno, el Reino Unido tiene su sol en Capricornio. Lo tiene muy cerca del bajo cielo. Podemos interpretar que cobija y que alumbra tanto la casa de los vecinos, ¿no? Como también las raíces mismas. Entonces, nos damos cuenta que hay un foco de luz muy, muy puesto en esto de las instituciones, del deber ser, de la jerarquía, del respeto por estas costumbres y estos hábitos y estas maneras de comportarse como tan institucionales. Y me parece súper interesante porque ese barrido precisamente es el que ha hecho Capricornio. Eh, Hay varios aspectos que me parecen interesantes de revisar. Primero, fíjate que con todo y la hora del eclipse que ponemos allí, el ascendente se sitúa sobre el ascendente, que es en donde tenemos al nodo sur. Y en esa medida, todas las casas se repiten tanto en el eclipse como en la carta natal. Entonces podríamos tener un énfasis muy, muy claro de que el despertar, el cómo se muestra hacia afuera, que el camino de aprendizaje que es libriano en la Carta del Reino Unido, que podríamos decir que es de buenas costumbres, de poder tener unos acuerdos sumamente cordiales, de un deber ser muy grande, pero que en principio cobija precisamente ese nodo sur, es decir, tal vez es como esta comprensión y el nodo sur en el ascendente es muy, muy interesante, ¿no? Porque nos dice, mire, usted tiene que ir integrando los eventos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, como si fuera una persona, usted va integrando los eventos que tienen un carácter libriano, pero al mismo tiempo va entendiendo que eso es lo que tiene que ir limpiando. Entonces, que el proceso libriano, la energía más baja del Libra, que es la complacencia, que es el deber ser en términos de la cordialidad, de la armonía, de abandonar su propia jerarquía para poder darle la benevolencia al otro o en las relaciones con el otro, pues es precisamente una actuación o una manera de comportarse, porque esto también es el ascendente, que tiene que cambiar para poder mandarse a sí mismo, ¿no? Y desde ese liderazgo, nodo norte en Aries, poder trabajar su autonomía, su autoafirmación, ¿no? De una manera ojalá integrada ya la energía de Aries sin que sean las guerras contra los demás, porque finalmente en muchas ocasiones también ha sido a través de un Aries sumamente agresivo que ha hecho estas colonizaciones, ¿no? Yo voy con machete y voy conquistando, muy ariano, en los otros países. Entonces, es un circuito energético bien importante que aquí me parece que se enfatiza. Además, los nodos, pues todavía caen en esas dos casas, ¿no? Entonces, el trabajo que se está realizando de los valores o de poder entender qué tengo que soltar
se dan precisamente en las áreas del encuentro en el yo y en el tú, que aquí podría ser una manera de valorarse a sí mismo y de cómo me relaciono con los demás países. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Yo quiero resaltar dos cosas uniéndome a lo que estás compartiendo. La primera, el eje que tiene realmente Sol-Luna, ¿no? Sol en Capricornio, como tú dices, en el fondo del cielo, y la Luna arriba en Cáncer, en la casa 10, porque siento que ese eje marca en cierta medida como parte de esa identidad que ha construido el Reino Unido como país y que seguramente desde ese inconsciente colectivo pues también permea las identidades de las personas que pertenecen a él, ¿no? Ya sea por adición o ya sea por rechazo, pero finalmente genera esa dinámica. Un sol en Capricornio, como tú dices, guarda las costumbres y demás, es esa identidad que se construye a partir de la autonomía, el estatus, el poder, ¿sí? Y una luna en cáncer que mueve esa emocionalidad, pero que también nos habla de apegos al pasado. O sea, este eje cáncer-capricornio se mueve mucho ahí, ¿no? Entre el legado, el pasado, las costumbres, la familia, el núcleo, pero también puede ser muy de aislamiento. Y finalmente, pues el Reino Unido sale de la Unión Europea, ¿no? O sea, viene como con esos movimientos de esa idea también de autosuficiencia y demás que me parece interesante. Creo también que un punto definitivamente central de esta carta, por lo menos en el momento del eclipse, lo marca Plutón retrógrado, justamente haciéndole una oposición casi que directa a su Júpiter en Leo en la casa número 10. ¿M? Es un Júpiter que nos habla de esas figuras, ¿no? Seguramente leoninas que se pueden también ver como enmarcadas a partir de la monarquía y demás, ¿cierto? Y que ostentan un poder expansivo, ¿sí? Pero ese Plutón está haciéndole esa oposición y definitivamente es un cuestionamiento, es un momento en el que además, por circunstancias, ¿no? Están atravesando una inflación, si no estoy mal, del 13%, o sea, es un momento complejo. La que era la primer ministra acaba de renunciar recientemente y viene la coronación y entonces es un momento, pues, de botar la casa por la ventana, supuestamente con una promesa de austeridad, pero pues es que ninguna coronación de ningún rey va a ser austera bajo ninguna circunstancia. Sí, porque pues justamente es una afirmación de ese poder, como de Júpiter en Leo, por lo menos a partir de ese imaginario también colectivo y de deber ser, que está en la casa 10. Entonces me parece súper interesante porque siento que ese Plutón, justamente al hacer esta oposición, pues pone en entredicho estas figuras. En una realidad, vemos ese Plutón abajo, ¿cierto? En el bajo cielo, en una realidad del pueblo, porque como tú decías, la luna puede representar el pueblo, la casa 4 también, el pueblo, la nación, ¿sí? Que está hablándonos de crisis económica, desempleo, austeridad y que justamente pues se ve representado de muchas maneras. Ninguno de los artistas británicos que convocaron para cantar en ese momento fueron. Sí, o sea, es decir, es como si también desde ese lugar esos artistas dijeran, no, yo me uno al sentir colectivo y pues no voy a hacer esta fachada y demás. Entonces me parece que ese es un entredicho importantísimo, de verdad que interesante. Y tú lo decías ahora, el nodo sur, pues con todo este proceso de aprendizaje y demás, es muy importante Venus, lo que haga Venus por tránsito o Venus en la carta natal y mira que en todo el eje del eclipse, justamente, Sol en Tauro, la Luna en Escorpión, la Luna muy cerca de Neptuno, hablando de un eje casa 2 casa 8 en este caso los recursos, lo que se comparte, los valores que se comparten y demás, desencadena en Venus. Y Venus es regente del ascendente y es una Venus en Acuario que en cierta medida sí puede tener esa idea o esa promesa también en la carta natal de hacer unas relaciones mucho más horizontales, pero que como está en el fondo, está abajo en la casa 4 pues puede resultar difícil también acceder conscientemente a eso, pero lo pone en tensión esa Venus. Eh,
Y entonces lo que estamos valorando, porque estamos hablando de un eje de valores y un eje también de valores y recursos compartidos, puede venir a ser una mentalidad distinta de quiebre, de ruptura y de fundar relaciones mucho más homogéneas, ¿no crees tú? Con ese Venus participando ahí. Total, total. Además de que le da énfasis a toda esta propuesta acuariana que Plutón entra, activa, pincha la burbuja de Júpiter, del gasto excesivo, de la exageración, ¿no? Que significa la monarquía, pincha esa burbuja y le da protagonismo a los deseos de un pueblo, de una necesidad de hacer unos cambios sociales, de tener una especie de revolución, porque de todas maneras es bien interesante, es un eclipse lunar, por lo tanto, aquí también miramos la luna original que está arriba, entonces vemos cómo se rompe toda esta burbuja. No solamente se rompe por ese Plutón, sino que es que además Escorpio, fíjate que Escorpio, que es en donde estamos haciendo este proceso de depuración, tiene sus dos regentes, entonces ya hablamos de Plutón y tenemos a un Marte tocando en tránsito precisamente a la luna, generando esos cortes y activando el nodo natal del Reino Unido, que está en Aries, ¿no? Es como si estuviéramos jugando a los, ¿cómo se llama? El billar, que es que le da contra las paredes, ¿no? Unas Tres bandas. carambolas carambolas totales, ¿no? Además, fíjate que el Marte natal de él está, del Reino Unido, está en un punto medio en ese instante entre un Mercurio que está retrógrado, que se está pensando, que está con intenciones de salir, de ver esas leyes que se activan en la casa 8 en un país. Estamos hablando de las leyes, de los tributos, de los impuestos, del gasto público, ¿no? Entre Mercurio y el Sol, es como también generando una puesta en escena en donde dice, bueno, aquí cómo es que se van a manejar los recursos. Me parece que es una carta bastante diciente en donde hay como un giro en la conciencia de un pueblo, en la conciencia de un país, y que afecta a sus dirigentes y la capacidad de generar recursos muy, muy ampliamente. Creo que se activa precisamente esta promesa natal de soltar esta complacencia, de ver cómo se rige a sí mismo y del respeto que se merece el pueblo cuando ponemos el sol en el bajo cielo y la luna canceriana en el medio cielo, que es como un poco, es el pueblo el que manda, ¿no? Entonces aquí hay un corte, aquí hay un cambio de dirección, aquí se pincha una burbuja y creo que eso es como lo que se activa en el país mismo con este eclipse. Decía Ischiari y María Blaquier en una interpretación que le daban al momento en que escogen o que escoge el príncipe para su coronación, decían que era el momento menos malo. De todas maneras, es muy acorde este corte que se ve en el Reino Unido porque el rey de todas maneras trae todo un carácter de avanzada que corta con los principios tradicionales de su mamá. Ahora lo vamos a ver. ¿Te parece si pasamos a el príncipe Carlos? Espérate, cogí la sinastría. Carlos con los tránsitos de la coronación. Acordémonos que el eclipse fue el día anterior, por eso cogemos la hora y el día exacta del eclipse, y aquí hacemos un cálculo de la hora que se hace también la coronación, que es una coronación muy al mediodía, muy llevando ese cielo al medio, el sol al medio cielo, ¿no? En ese Tauro en donde él viene a posicionarse. El príncipe Carlos es un sol escorpiano, ¿no? Mira tú. Y lo primero que me parece interesante es que él tiene su retorno nodal. Es decir, aquí inicia todo un camino
de 19 años, un ciclo bastante largo, en donde las experiencias del medio cielo, de la casa 10 que le son prometidas en su carta, vienen a actualizarse con un Júpiter allí muy sobre la luna, ¿no? Con un Mercurio, con ese Sol allá prominente, pero también con ese Urano que puede estar caracterizando al comportamiento uraniano mismo que ha tenido el rey y que lo maneja, ¿no? Su capacidad, su dualidad en términos de que me gusta una cosa, me gusta otro, es un personaje muy curioso, le gusta la tecnología, le gustan los avances también en términos de ecología, él miraba y siempre optó y quería que el pueblo, Sol en Casa 4, tuviera una mayor participación dentro del evento, dentro de los eventos de la monarquía, que tuvieran una cara distinta, cosa que a la reina nunca le gustó. Entonces, me parece muy interesante esta activación de su nodo, en donde voltea y dice, aquí tiene que cambiar las raíces, tenemos que hacer algo distinto para que esto se desarrolle de una manera diferente. Esta Sí, posición me y es que parece interesante. se está jugando también en cierta medida pues si perdura o no perdura esta monarquía. Yo creo que tiene una conciencia, debería tener una conciencia clara al respecto. A mí me llama la atención de su carta natal la conjunción Sol-Quirón, ¿no? Que en casa 4 en Escorpión, que nos habla justamente de una figura de padre eh, duro, castrante, frío, a veces incluso que se pudo haber percibido como una amenaza, ¿no? Como una amenaza, y justamente eso pues es parte también de lo que él vivió en la relación con su padre, ¿no? Su padre muy exigente, nunca fue suficiente, le criticaba su carácter, lo veía hablando, lo mandan a un internado, la pasa re mal, bueno, o sea, son situaciones que son complejas y que ese Sol Quirón, ¿cierto? Pues tiene ahí guardado también en esa energía de la carta y además que la luna si lo vemos en ese momento de los tránsitos de la coronación, viene a ponerse ahí, ¿no? Como en ese punto, un poco como centrado, si no estoy viendo mal, como en la mitad entre Quirón y el Sol, ¿cierto? Con una emoción seguramente reprimida, guardada, casa 4 de llegar a ser alguien y a tener un reconocimiento también de pronto por la figura del padre. Obviamente su padre, su madre están muertos, bueno, en fin, es otra cosa, pero pues en la psiquis esto opera indistintamente de si están vivos o no, sino que frente a ese padre interno, digamos, como una parte de la psiquis, ¿no? Y una necesidad de emocional muy contenida, pues durante muchos años seguramente, esperando este tan anhelado título y momento, pero que también le pone ese énfasis emocional, es decir, y digamos, yo veía las imágenes de la coronación y bueno, más allá de ver a una persona que ya está entrando en su total vejez y, ¿sí? Eh, Pensaba y decía, bueno, ¿qué puede significar esto para este personaje? Es una forma de reafirmarse, toca ciertas heridas y sí las toca. Siento que la luna nos habla ahí de ese proceso y de ese tema emocional. De acuerdo contigo con los retornos nodales, porque definitivamente es justamente ese puente que se traza entre esa parte y esa conexión que puede llegar a tener con el pueblo, con las personas que va a gobernar, aunque realmente la monarquía gobierna y no gobierna, que es ambivalente, ¿no? Porque justamente el Reino Unido pasa por unos procesos de reestructuración también a nivel legislativo y la monarquía pierde mucho poder y mucha injerencia a un nivel político, pero sigue siendo de todas maneras una figura importante y representativa del país. ¿Y cómo lo lleva a esa casa
Número 10 donde justamente tenemos muchos tránsitos, ¿no? Tenemos un tránsito de Quirón en Aries, que me parece súper importante, porque también es una herida de la individualidad, ¿no? Y creo que se hace pública, se hace visible, justamente yo creo que cualquier persona que lo vea, pues también dirá, bueno, sí, eres el rey, pero te toca esperar 73 años para poder serlo y qué tanta vitalidad tienes y qué tantas ganas de hacer cambios o qué tal. O sea, es la pregunta que la gente se está haciendo. Finalmente, este man va ya con su edad, porque puede ser que hubiera tenido un impulso muy acuariano, muy uraniano, por ejemplo, de hacer cambios, o muy también en función de su Marte en Sagitario, ¿sí? Más visionario, de ir un poco más allá, pero la edad muchas veces cuando ciertos impulsos y fuerzas no se les da una vía o una canalización, pues la edad lo que hace es que ya nos genera esa zona cómoda de, bueno, nos quedamos acá. Y es una gran pregunta. Entonces está ese quirón muy visible, mira lo que está justamente muy cerca al medio cielo en ese momento en Aries de tránsito y puede estar mostrándonos estos temas. Y además tenemos pues un despliegue de energía Urano-Sol, Mercurio retrógrado, el nodo Júpiter en Aries, sobre su luna también, ¿no? Muy cerca de su luna, estos movimientos. Entonces, definitivamente es un tema también con respecto a su propia familia, si lo queremos ver, ¿no? No, totalmente. O sea, la luna aquí es un tema súper protagonista, ¿no? Se sitúa en tránsito, se sitúa en el punto medio entre el Sol Quirón, ¿no? Develando en realidad unos momentos muy, muy importantes en términos emocionales y en términos de la historia y en términos de esa memoria de muerte, porque es que además, fíjate que como él tiene un Plutón en su casa uno, yo creería que los finales y las dificultades y el tener que reinventarse y que tener que renacer en muchas situaciones, pues son experiencias que debe haber vivido en su vida. Y aquí se le pone un énfasis a estos y arriba en el medio cielo, pues esa luna está precisamente también casi diría yo, no veo los grados, pero sí pensaría que es una luna que entra en el grado cero de Tauro, en donde sus deseos, sus necesidades se ponen de manifiesto, ¿no? Que tienen que ver con ese deseo intrínseco. Vamos a ver después en la sinastría con la reina que su situación lunar, esta conjunción de la luna y el nodo norte, para él es sumamente importante, ¿no? Es como esta figura de niño que está esperando a ser coronado, está esperando a cumplir las expectativas maternas, no solo por luna, sino porque la casa 10 definitivamente en el caso de él está representada por la madre y eso me parece muy, muy importante. Hay un aspecto que quiero resaltar antes de que pasemos a otro y es la oposición de Saturno a su Saturno natal, ¿no? Es una oposición que se manifiesta en la natal 2-8 y en el tránsito, si estamos correctos en la orden, en la hora, pues es en el eje de yo y los demás. Ahí podríamos ver precisamente esto que decías, que no había ningún artista que había querido participar, ¿no? En la casa 7, ¿no? Le pongo el freno, ¿no? Nosotros, la parte artística, Piscis, nosotros no somos parte de este encuentro y su deseo, pues no se ve manifestado, ¿no? El todo organizado, seguramente muy virginiano, debió costarle mucho trabajo masticar este tránsito. Como aquí no vemos las caras de los personajes, pero yo sí me lo imagino tragando amargo con esa oposición de Saturno. Claro, imagínate tú, Sí. eso debe ser duro. Entonces, pues sí, considero que es bien, bien importante. En su carta, en esta sinastría vemos que el rey es acuariano precisamente en el descendente y ahí es donde Plutón, que está haciendo en el Reino Unido un trabajo sobre la casa 4 las raíces, en Carlos se manifiesta
sobre el encuentro con otro, que también puede ser la pareja, que pueden ser los socios comerciales, que pueden ser los socios políticos, y aquí hace todo una tramitación bien interesante, ¿no? Afectará en todo sentido porque el eclipse fue allá con un sol Urano, muy acuariano, porque él en estos momentos Venus está pasando por Urano y porque ese Urano, pues de todas maneras está en un Géminis que es la comunicación, es el proceso de pensamiento como un poco aniñado también. Aquí nos da otra versión también de aniñados. A mí me suena muy a pataleta. Entonces, sí, sí me parece como muy simpático. La cuadratura Plutón es súper importante Sí. para él, ¿no? Es súper importante. Y mira que no lo había visto, ya que habíamos hablado de ese Quirón en Aries arriba, siendo visible, ¿no? En el momento de su coronación, cómo Sí. hace una oposición a su Venus y a su Neptuno natal. Y justamente, pues, el tema de su propio deseo, ¿no? Su deseo y su tema de las relaciones, una relación de pronto oculta o que luego lleva a lo público, es también un momento para, en cierta medida, reivindicar su deseo, pero es también un momento en donde, pues también él debe saber que el tema de su relación con Camila Parker y todo el tema, pues le costó también una gran herida. O sea, en cuanto a como personaje y en cuanto a credibilidad, porque es que nosotros cuando hacíamos la carta de él hablábamos de esa conjunción que él tiene Venus en Libra con Neptuno. Y es que el hombre encarnó también en esta relación con Lady Di ese arquetipo de Venus-Neptuno, el cuento de hadas, la princesa, el rey y la futura reina, y todo lindo, todo hermoso, todo maravilloso. Sin embargo, no estaba alineado con su verdadero deseo, estaba cumpliendo unas expectativas también transgeneracionales, toda una capa de nebulosidad conforme a su propio deseo. Y cuando lo encarna, tras la separación y la ruptura, que pues justamente fue también, me imagino yo, que una caída para muchos del cielo a la tierra, pues que se habían montado en ese cuento de hadas, ¿no? Eh, pues empieza pues justamente un proceso de afianzar su deseo, su relación. Y ahorita está esta oposición con Quirón en Aries ahí visible. Me parece que también trae una forma de seguir dándole un lugar conforme a esas relaciones jerárquicas y demás a quien decide ser su pareja y quien ama definitivamente, porque pues ahí había un amor también muy profundo, ¿no? Sí, sabes que yo también creo, o sea, me parece que él puede estar viviendo con este sueño en realidad que significaba que su consorte también pudiera ser reina o ser la consorte del rey. No sé cómo se dirá, creo que es solo con el consorte del rey que se denomina. Entonces sí, creo que aquí se cumple hasta cierto punto una promesa con el dolor de saber que me costó la vida, me costó mucha vitalidad, me costó un gran corte en el deseo y que precisamente no responde a las expectativas que seguramente, sobre todo el padre, tenía con él, ¿no? Entonces sí, sí es una temática bastante difícil de generar. Sí, muy interesante. Miramos entonces la sinastría Ujú. con la reina. ¿Por qué decidimos mirar la sinastría? Bueno, maravilloso también integrar otras herramientas que hacen parte de la astrología, como la sinastría, las revoluciones solares y demás que hacen parte como del día a día, que las manejamos y compartir. Pero además decíamos, justamente los dos hablando antes de ir preparando esta grabación, decíamos, bueno, es curioso, ¿no? Que, que es una madre que se aferra al poder, ¿m? Se resiste a ceder, porque también el hecho de que ha sido tan longeva y demás, no solo es un tema de buena salud y genes, sino seguramente también una parte del inconsciente que estaba actuando ahí y que de pronto no lo veía él ni capacitado o, no, o dudaba de sus habilidades, de sus capacidades en sí, una desconfianza profunda. Y entonces se resistió como buen ascendente Capricornio lo más que pudo a ceder ese, el trono.
a ceder el trono, ¿no? Y pues dijimos, hagamos una sinastría para mirar a ver qué pasaba entre esas energías conjuntas y cómo estaban operando allí. Bueno, vamos a mirar. El círculo interior es el príncipe que tiene esta luna nodo norte y Mercurio nodo sur. Y fíjense, la reina que también tiene la unión entre el Sol y Quirón, ¿no? Entonces, también aquí vemos las herencias transgeneracionales que se pasan porque es una configuración que repite el rey. Y no solamente, sino que la reina le pone los límites a sus pataletas escorpianas, a su intensidad, a su necesidad de hacer su voluntad, se lo pone como limitando su campo de acción. Cuando tenemos una Saturno que le tapa o que domina estas dos figuras, ¿no? Su herida profunda de su identidad y demás, podemos ver como si lo hubieran metido dentro de un traje que le queda más chiquito, sobre todo porque el traje del rey, pues en realidad estaba destinado a ser como más grande, a tener un gran dominio. Entonces, siento que este poder, ¿no? Un poder leonino que le estaba prometido, fue siempre muy mermado y sacrificado en el momento en que este Saturno desaparece, es como, ay, qué despelucada que se pega el sol y voltea y dice, pues ahora sí puedo ejercer mi deseo, puedo ejercer la necesidad de integrar el proceso muy taurino a nivel de mis capacidades, mis talentos, mis bienes, mis recursos, mi valor como persona y mostrárselo al reino. Finalmente, la casa 10 es el reino y es donde están nuestros dirigentes y aquí pues claramente él tenía una promesa nodal de ser dirigente y que se cumple cuando por fin se muere la reina. Sí, y Muy mira qué loco, la interesante sinastría es muy loca. sí, ese Saturno es un punto focal que desencadena pues justamente una tensión entre el Marte de él, una conjunción Marte, perdón, entre el Marte y Júpiter de la Reina, ¿sí? Con el Sol de él justamente, y entre la Luna de la Reina, Plutón, porque la Luna ella la pone casi sobre su Plutón, ¿no? Con una injerencia y con una influencia psíquica dominante, fuerte también. Eso vemos también en términos de vincularidad, emocionalidad y demás profunda de ella, pues frente a él, a veces incluso desestructurante o con una necesidad de transformar, ¿sí? Ese vínculo profundamente, pero que pues con todos los temas plutonianos pues se suele o se puede tender a reprimir y ese Saturno pues aparece ahí como moldeando toda esta historia, ¿m? Y diciéndole, es que Saturno Sol, Saturno Quirón, por donde sea que lo veamos, es muy áspero. O sea, porque Saturno Sol le dice, tú no puedes brillar por lo que eres tú, sino que tienes que ceñirte a un rol, un deber ser, limitarte, restringirte, entonces restringe eso y además pues tiene un Sol en casa 4. Y ella es, dentro de ese mapa psíquico que representa la carta, ella es una, una castración para él en su propia psiquis, ¿sí? En su propio tema psíquico, pues es una castración. Y Quirón, pues también le refuerza justamente este tema que es una herida que tiene que ver con el padre, pero ella, a partir de ese tema saturnino, pues es como si le reforzara y le dijera que tú no estás preparado, a ti te falta, tú no estás listo, tú no puedes lograr esto porque además estás herido, se ve tu herida, porque además, y además también tienen razón, ¿sí? O sea, es como que lo afirma de manera bastante negativa y tajante, y eso me parece interesante. También, como tú decías, ella tiene un Sol Quirón, ¿no? Una configuración Sol Quirón que se pone
sobre su luna. Y digamos, el niño que tiene la luna en Tauro es un niño que el afecto y ese circuito de amor, ese lenguaje de amor se entabla mucho a partir de el contacto, el cariño, los mimos, la cercanía, ¿sí? La naturaleza, bueno, empiezan a aparecer otras variables. Sin embargo, ese sol tan visible de ella, ¿no? Allá arriba en la casa 10 pues es como que yo veo a mi madre como alguien fuerte, poderoso, ¿sí? Pero que por ser ella misma no necesariamente es atenta de mis necesidades emocionales. ¿Sí? Por estar ejerciendo ese rol de poder, de figura pública, no necesariamente es atenta a esas necesidades. Y eso es un tema complejo. Y bueno, creo que se desprenden otros aspectos también interesantes que otros ves tú. Pues fíjate que lo que decías, cuando el sol se deposita encima de la luna, ejerce la opaca, ¿no? O sea, la luna que está en conjunto con el sol es una luna que no se ve, que no se ve, que se pliega. De todas maneras, la luna y está en el grado 1 de Tauro, necesita una seguridad, pero esa mamá pues lo opaca, no le deja ver esas necesidades. Creo que por punta y punta, como dices tú, lo minimizó. Sin embargo, también veo que la reina con esta necesidad de tener en cuenta a los demás, porque yo recuerdo todo el relato de la reina como una mujer que se preocupa, sí, por sí misma, es una luna muy leonina, pero está en casa 7, ella también tiene en cuenta de las necesidades del otro, y eso se manifiesta en su comportamiento, ¿no? Y eso puede haber al estar también tan cerquito de ese Neptuno y esa Lilith, puede haber imposibilitado la capacidad de ejercer el poder de Carlos, ese Plutón, ¿no? Es como, oye, si yo lo necesito, ese Plutón queda debilitado, porque pues, se trata de su figura afectiva más importante, queda debilitado y surge además casi que más explosivo, ¿no? Entonces, vamos a ver, al no estar estas figuras allí, cómo va a desarrollar sus planetas a partir de ahora el príncipe. Creo que es una oportunidad para él. Vamos a ver en qué nivel de conciencia pueda estar manejándolo. Hay algo que me parece interesante, está bien aspectado con el nodo de la reina, digámoslo así, que ella en su proceso canceriano también lo pudo haber nutrido, ¿no? O sea, como para ella el pueblo, su gente es importante y el nodo norte en el descendente para la reina, las experiencias de lo que sucede. ¿Sabes qué me parece interesante? Que a nivel de casas, los nodos del Reino Unido y de la reina están totalmente alineados, ¿no? Mm. Y divertidísimo porque los nodos del rey están en estas casas karmáticas 410 y los nodos del Reino Unido y de la reina en distintos signos, pero están muy en concordancia el uno con el otro. Entonces, bueno, yo pienso, ¿no? Esa Venus que viene a tocar a Lilith está muy bien aspectada, pero de todas maneras es una conjunción que se da en la casa 8 pasando ya casi a la casa 9. Entonces, puede ser bien interesante, ¿no? Ahora es la oportunidad de mostrarte. Vamos a ver si él saca adelante esos sueños, esta realidad del vínculo que tiene en su Neptuno natal, que tiene en su Venus natal, o si por el contrario son dotes artísticos, o si eh, el tema de complacer, de ver al pueblo, de tener compasión con ellos, de saber cómo es que tengo que manejar la parte de las finanzas, tenga en cuenta también a los desprotegidos. Tenemos un Piscis que va a estar siendo recorrido por Saturno en estos primeros años y entonces pues va a afectar también profundamente a esa Lilith, esta manera de haber sentido que yo
no pertenecía o no tenía derecho de sentir de una manera u otra. Sí, es interesante. Definitivamente vemos pues que ese cruce de destinos y de energías que es sincrónico, porque definitivamente pues lo es, nos revela unas tensiones muy fuertes, ¿sí? Y una imposibilidad también en cierta medida de ser el mismo. ¿M? Que ahora, como tú dices, que no está la madre, podría cambiar, aunque si deja una huella muy profunda en la psiquis y no se trabaja y no se gestiona, pues no importa si la madre no está, porque es la madre interna que da estos mandatos y que hablaría en esa vocecita de tú no estás preparado, tú no eres lo suficientemente eh, bueno, no tienes los talentos, no tienes las habilidades, no lo haces bien, no lo haces como yo lo hago, que lo hago perfecto. Entonces, pues bueno, puede ser también su propio traspié en el inconsciente. Puede ser, sí. Aunque conozco casos que cuando la mamá muere, de pronto las personas florecen También puede ser. también. Bueno, yo creo que hay una muy interesante ver cómo los destinos del Reino Unido, de la reina, del rey, están unidos por distintos aspectos, aspectos todos en donde hablamos de un proceso de individuación, de tener en cuenta el pueblo, la voluntad del pueblo, las necesidades en términos de la tierra. Vemos también una gran expansión colonialista que se fue dando y que está en coordinación también entre la reina y el Reino Unido. Vemos aspectos que se repiten en uno y en otro y es cuando yo encuentro esta sincronía de los destinos que se va dando, ¿no? Entonces se pregunta a la gente, ¿por qué eligieron? ¿Por qué fulano tuvo que hacer? Porque tiene una resonancia como un cuenco entre el destino de un país, el destino de una reina y una persona que la dirige y ahorita este rey como viene a posicionarse y tener un despliegue y un nuevo ciclo importante. El ciclo nodal considero que para el rey es positivo. Yo personalmente no veo esto que dicen que no va a durar la monarquía. Creo que se va a transformar en muchos sentidos. Sin embargo, son pues signos fijos que vienen a consolidar. Entonces, vamos a ver qué tal se comportan estos signos fijos y qué tanto va fluyendo el rey con el Reino Unido. Claro que sí. Bueno, maravilloso haber compartido un nuevo encuentro. Como saben y les hemos dicho, pues son unos espacios que tenemos para compartir una visión de la astrología actual, contemporánea, que se mueva con los hechos y con lo que está pasando. Y bueno, en esa labor justamente hemos venido preparándonos. Así que, bueno, si les gusta, suscríbanse al canal, estén pendientes a nuestros canales de YouTube, síganos en nuestras cuentas de Instagram, estén pendientes de nuestros contenidos, compartan, comentan. Maravilloso seguir interactuando. Bueno, Augusto, qué rico estar en este espacio. Me encanta además el aprendizaje que hacemos antes de estos encuentros, nosotros miramos los distintos aspectos, empezamos a desmenuzar detalladamente. Entonces, cuando uno se dedica a compartir, aprende cantidades. Claro que sí, Siri. Bueno, un abrazo para todos, un abrazo para ti. Lindo día. Lo mismo, un abracito.